El tema para hoy es María ya no fue virgen. Si nos hacemos una pregunta, ¿quién es o qué cosa es virgen? Es un hombre, mujer, niño, niña que no ha tenido relaciones sexuales, un terreno u objeto nuevo que no ha sido usado, etc. Apocalipsis 14:4 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Una aclaración. Estos son vírgenes, sí, pero no para postrarse delante de ellos y adorarlos, sino solamente a Dios. Veamos Mateo capítulo 4, versículo 10. Entonces Jesús dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y en Salmo 95, versículo 6 dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Dios nuestro Hacedor. Si nos hacemos otra pregunta, ¿por qué Dios tuvo que usar a una virgen como señal? O sea, para el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel, a pesar que habían visto las grandes señales, prodigios que Dios había hecho ante sus propios ojos, no creían, dudaron y no confiaron en el grande poder y maravillas sobrenaturales que Dios les mostró cuando los sacó con mano poderosa de la esclavitud de Egipto. Les sugiero lea Deuteronomio capítulo 9, versículo 23, Éxodo capítulo 4, versículo 9, Salmo 106, versículo 24 y 25 y Primera de Corintios capítulo 1, versículo 22. El pueblo de Israel siempre esperaban ver señal de Dios para poder creer. Por eso Dios les dio señal sobrenatural que una virgen, una mujer siendo virgen, iba a dar a luz un niño. Veamos Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y veamos Juan capítulo 6, versículo 30. Le dijeron, ¿quiénes? Los judíos. ¿A quién? Al Señor Jesucristo. Le dijeron, entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Y en Juan capítulo 6, versículo 14 dice, aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Una aclaración. María, la madre del Señor Jesucristo, estaba recién casada con José, su marido. Eso es lo que quiere decir desposada. Pero después de casados, la pareja, como también sus padres, familiares, y ambos fijaban un día para juntarse como matrimonio y tener un festejo. Y durante ese periodo de tiempo de separación de José y María, estando María virgen, fue embarazada por el Espíritu Santo. Veamos Mateo 1, 18 al 19. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Ahora, ¿qué quiere decir justo? Es un hombre que es temeroso de Dios, que si le hacen un agravio, él no va a responder, él no va a contestar de la misma manera, sino que lo deja al Dios justo, porque Él es el que hace justicia a los agraviados. Y le sugiero, lea usted Salmos 146, versículo 7 y Romanos capítulo 12, versículo 19. José, al saber que su esposa María estaba embarazada, pensó que en los días de separación ella había adulterado con algún hombre. Por eso decidió dejarla secretamente. Y si nos hacemos una pregunta, ¿por qué quería dejarla secretamente? Bueno, porque si la denunciaba públicamente, veamos lo que le iba a pasar a María. Veamos Deuteronomio capítulo 22, versículo 13 y 14. Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella, la aborreciere
y le atribuyere faltas de qué hablar, y dijere, esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen. Ahora, veamos Deuteronomio capítulo 22, versículo 20 al 21. Mas, si resultare ser verdad que no la halló virginidad, o sea, no halló virginidad en ella, en la joven, dice, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarán el mal de en medio de ti. Veamos Mateo capítulo 1, versículo 24 y 25. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió ¿a quién? A su mujer. Pero, vea usted, esto es muy importante que entendamos, pero no la conoció hasta que dio, o sea, eso es un límite, hasta que dio a luz a su primogénito hijo, o sea, era hijo de adoptivo de José y María, y le puso por nombre Jesús. Ahora veamos qué quiere decir conocer. Conocer es tener relaciones sexuales. Veamos, Génesis capítulo 4, versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Dios he adquirido varón. Ahora, veamos Génesis capítulo 4, versículo 17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad, el nombre de su hijo Enoc. Veamos Génesis capítulo 4, versículo 25. Conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios dijo, ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, quien mató a Caín. Le sugiero lea Génesis capítulo 19, versículos 5 al 8, sobre las hijas de Lot. Nota, podemos ver que José, marido de María, no tuvo relaciones sexuales con su esposa hasta después que nació Jesús, y de ahí en adelante vivieron un matrimonio normal, como Dios lo estableció para todo ser viviente. Y de esa pareja le nacieron hijos e hijas de José y María. Usted nunca va a encontrar en todas las santas Biblias, especialmente católicas, ni un solo versículo que diga que María siguió siendo virgen después de formalizar su vida matrimonial con José, su marido. Él era su marido. Y veamos que la Santa Biblia, o sea, ¿quiénes fueron los hijos? O sea, la Santa Biblia, ¿quiénes fueron los hijos de José y María? Hermanos del Señor Jesucristo. Veamos Mateo capítulo 12, versículo 46 al 50, dice. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y madre. En otras palabras, lo que está enfatizando el Señor Jesucristo, que por ser hermanos de Él, carnales, María, que fue el medio, y José, para que Cristo viniera a este mundo, para la señal para los judíos, no por eso iban a entrar al reino de los cielos, si no obedecían o se adaptaban a lo que Dios estableció. Eso lo está rechazando públicamente, humanamente, carnalmente. Ahora, Mateo capítulo 13, versículos 53 al 58 dice así, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero?
¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Veamos otro pasaje. Juan capítulo 7, versículo 3 al 6 dice: y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Y en Hechos capítulo 1, versículo 14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruegos con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Marcos capítulo 6, versículo 1 al 4 dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le siguió sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban aún de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Regresando a Lucas capítulo 1, versículo 28 al 30, dice así: y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Una aclaración: veamos que ella se turbó estas palabras, no sabía ni siquiera qué significaba ese saludo que el ángel acostumbraba a hacer. Entonces ella de divinidad no tenía nada, era una mujer como todas las del mundo, o sea, una mujer natural, pero sí temerosa de Dios. Por eso Dios las escogió, una mujer que tuvo la gracia y la misericordia de Dios para esta grande señal para los judíos. Y veamos Lucas capítulo 1, versículo 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. O sea, porque estaba casada con José, pero todavía no habían tenido relaciones sexuales hasta que nació su primogénito hijo Jesús. Y en Lucas 1, 37 y 38 dice: porque nada hay imposible para Dios. Eso es lo que dijo el ángel. María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Nota: el saludo que el ángel hacía de parte de Dios, que le dio a María, era normal. Lo vuelvo a repetir: una forma de saludar a las personas cuando iba a visitar, que Dios enviaba a este ángel. Entonces veamos, por ejemplo, Jueces capítulo 5, versículo 24. Bendita seas entre las mujeres, Jael, mujer de Ceneo, sobre las mujeres, bendita seas en la tienda. Veamos que declaró María con su propia boca, en Lucas capítulo 1, versículo 46 al 48. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Lo vuelvo a repetir: y mi espíritu se regocija. ¿Qué quiere decir regocijarse? Gozarse doblemente. Se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Una aclaración:
María fue madre de Jesús de su cuerpo físico, no de su deidad, ni de su espíritu, ni de su alma. Ella fue madre conforme a la carne, para esta señal para los judíos. ¿Sabe usted por qué escogió Dios a María y a José para dar esta señal? Porque eran personas humildes que creían en su palabra, en la palabra de Dios, amaban a Dios, adoraban a Dios, obedecían a Dios y tenían relación con Dios a través de la oración y viven en santidad, o sea, no gente soberbia o religiosa, eso no tiene que ver nada. Dios no escoge esta, dice que la a los soberbios los ve Dios de lejos, pero la íntima comunión con Dios es con los que le aman, con los humildes. Si vemos, María nunca dijo tal blasfemia, ser madre de Dios, madre de los mexicanos, emperatriz de América, corredentora de la humanidad, intercesora, o sea, abogada ante Dios de los pecadores. Nunca mencionó ella eso. O sea, mucho menos dijo ser la general, la morenita del Tepeyac. En ninguna santa Biblia, incluso católica, no existe ningún solo versículo en toda la Santa Escritura que diga estas palabras inventadas. La religión popular enseña a sus feligreses que la madre de Jesús, aún después de que dio a luz, siguió siendo virgen. Si nos hacemos una pregunta, si ella siguió siendo virgen, ¿por dónde le nacieron y dio a luz a los hijos de José, su marido? Veamos bíblicamente que después que dio a luz a Jesucristo, nadie la llamó virgen, sino María, la madre de Jesús. Además, enseñan que María es la misma Virgen Guadalupe, morenita del Tepeyac. Una pregunta, ¿sabía usted que la Santa Biblia Kadosh en hebreo, o sea, en el idioma hebreo, judía, dice que la madre de Jesús, su nombre verdadero en hebreo es Miriam, no María, Miriam. Y la madre de Jesús no fue romana, no fue española, mucho menos mexicana. Ella es judía. Ella no habló el dialecto náhuatl. Miriam hablaba su idioma natal, el idioma hebreo. La madre de Jesús no era morenita del Tepeyac, ella era blanca. Miriam nunca dijo ser madre de Dios, sino sierva del Dios Altísimo, de Dios su Salvador. Ella nunca dijo ser intercesora. Veamos Romanos capítulo 8, versículo 34, dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que más, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. La madre de Jesús nunca dijo ser mediadora. Veamos lo que dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 2, versículo del 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Él es el único intercesor, el único mediador. Y también ella, María, nunca dijo ser abogada entre Dios y los pecadores. Veamos lo que dice el apóstol Juan en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesús Cristo el justo. Así que le sugiero escudriñe usted la Santa Biblia para que conozca la verdad que le hará libre de condenación y de engaño del maligno. Así que Jesucristo es el único intercesor, único mediador y el único abogado, y la Biblia lo dice, católica. Y vea, y no existe ningún solo versículo, todo lo que hemos visto,
que alguna Biblia mencione esto. Son puros inventos de religiosos fanáticos que no conocen la verdad. Le invito, conozca la verdad, porque de ahí depende su salvación. Y de ahí depende cuando usted muera, si no tiene a Jesucristo, al vivo resucitado. La Biblia dice que el mismo día que murió, ese mismo día fue quitado de la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó con gran poder y gloria para darnos vida eterna. Y resucitó al tercer día fue quitado de la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó con gran poder y gloria para darnos vida eterna en el reino de los cielos. A todo aquel que crea su palabra, que se arrepiente, se convierte, se confiesa sus pecados a Cristo y se bautiza en el nombre de Jesucristo. Padre, Hijo, Espíritu Santo no son nombres, son títulos. Vea, escudriña la palabra de Dios, porque de ahí depende su salvación. Ahí depende dónde va a pasar la eternidad, por los siglos de los siglos. Si no es con Cristo, va a ser en el infierno, y de ahí nadie, ninguna religión o secta o denominación o religioso va a sacar a un solo pecador de ahí. Lea la Biblia. Jesucristo es el único medio, el que murió para salvarnos, y en Él está la salvación. Dice el apóstol Pedro en Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo los cielos en quien podamos ser salvos. Sí que le invito, lea la Biblia. Y el apóstol Pablo dice acá en Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11, dice que ante el nombre del Señor Jesucristo se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, y fuera de Jesucristo, el vivo resucitado, no hay salvación. No confunda al Cristo de la Biblia con los cristitos que fabrican los artesanos o religiosos de todo tipo de materiales, de mármol, de yeso, de plástico, de oro, de plata, de piedra, de todos tamaños, colores y precios. Eso no le va a servir de nada. Si Dios manda un terremoto y se cae uno de esos cristitos, y si usted no levanta, no se puede levantar, porque es peor que un muerto. Nunca ha tenido vida, ni le puede escuchar, ni le puede ver. Solamente el Cristo vivo resucitado, y fuera de Él no existe salvación. Recuerde, Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 dice, Jesucristo, que Satanás ha engañado al mundo entero, haciéndolo creer que pertenecer a una secta, religión o denominación ya la hizo. No. Hay que arrepentirnos, convertirnos y bautizarnos en el nombre de Jesucristo para perdón de nuestros pecados y para que podamos tener entrada al reino de los cielos en Jesucristo. Jesús dijo en Juan 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y en Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, al cielo, si no es por Él. ¿Por qué? Porque fuera de Él no existe la salvación. Y Él hace más de 2000 años que no está muerto, mucho menos crucificado. Él es el Cristo vivo, el de la Biblia, no de las religiones. Busque, lea la Santa Escritura y conozca al que le ama, al único que puede perdonarle, salvarle y dar la vida eterna, que es Jesús Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias.